Escapada sorpresa del rey Felipe VI a Baqueira Beret desde el viernes hasta el pasado domingo. Todo este fin de semana marcado por San Valentín, pues no lo pasó con Leticia. Esto remarca la revista Hola en su portada en un amplio reportaje del que ahora vamos a ver las fotos. Escapada de esquí con amigos en la estación de Baqueira Beret durante el fin de semana de 14, 15 y 16 de febrero, poniendo rumbo al Pirineo catalán tras finalizar su agenda institucional. Un viaje de esquí que a sus 57 años se ha convertido prácticamente en una tradición, porque es verdad que siempre, de años anteriores, siempre había reservado un viaje a la nieve y pudo disfrutar de su deporte favorito hace muy buen tiempo en España y de esos 130 kilómetros de pistas que, a pesar del tiempo, pues se encontraban en condiciones excelentes. Se fotografió con toda la gente, con los esquiadores, utilizó el telesilla e iba siempre con su séquito de amigos, entre los que destacaba Álvaro Fuster, uno de sus amigos de la infancia del Colegio Santa María de los Rosales, que además fue testigo de su boda con Leticia y que además Felipe es padrino de su hijo mayor Álvaro. Remarca la revista Hola en varios puntos que realizó este viaje sin la reina Leticia, sea lo que sea que signifique eso. A mí me parece bastante significativo, bueno, pues que lo diga Hola. Fotos, carcajadas, complicidad, que vamos a ver ahora después y vamos comentando un poco las fotos. Y bueno, practicaron el esquí y también repusieron fuerzas en uno de los espacios exclusivos de Moët Chandon de la estación de esquí. Baqueira Beret es un sitio especial para él, según la revista Hola. Allí fue donde se inició en este deporte y tanto su madre como su padre y sus hermanas pues son grandes aficionados a este deporte de invierno. Evidentemente Leticia con lo del pie no podía esquiar, pero sigo insistiendo en que la revista Hola remarca bastante la ausencia de la reina. Dice, cabe destacar que la familia real cuenta con una casa en La Pleta, en Naut Aran, cedida desde 1984 por empresarios de la estación y que es donde suelen alojarse cuando van allí. 200 metros cuadrados en 3 alturas y con unas privilegiadas vistas de las pistas de esquí. Baqueira es su estación predilecta, pero también se le ha visto por Formigal, Candanchú o Sierra Nevada. Se dio por hecho de que mantendrían Felipe y Leticia cuando se casaron esa costumbre de comenzar el año en el Val d'Aran, no solo por casi 3 décadas de tradición de la familia real, sino porque en 2004 pues viajaron a Baqueira, pero bueno, al final luego todo cambió. Tuvieron que pasar varios inviernos, concretamente hasta 2017, cuando se fotografió al rey junto a Leticia y sus hijas practicando esquí en Astún. En 2015 es verdad que regresó a Baqueira, pero fue una visita oficial con motivo del 50 aniversario de la estación, es decir, un acto de agenda. Felipe no tenía compromisos hasta ayer, martes, y bueno, y Leticia, son las imágenes que vemos de ayer martes junto a Leticia en la Galería de las Colecciones Reales y vamos a ver las fotos y un poco, bueno, pues hablamos de ellas. Bueno, pues aquí le vemos, bastante risueño. Esta es la misma foto, un poquito ampliada. Pues yo hacía tiempo que no veía al rey Felipe así tan risueño, la verdad. Pero bueno, aquí lo vemos hablando con un amigo, todo risas y la verdad es que tiene otro gesto, ¿no? Otro gesto en la cara. En fin, no quiero decir nada, pero bueno. A ver, por aquí, junto a otro amigo. Yo entiendo que las fotos, o sea, no son de ningún paparazzi ni nada, sino que él sabía perfectamente que se las estaban haciendo. O sea, que quiero decir que ahí también existe un poco de vanidad. Aquí estaban posando para una foto junto a sus amigos. Y bueno, le hacen la foto de espalda. La vamos a ver ahora. Y pues ataviado con la ropa de esquí. A ver.
Aquí lo vemos. Esto es el exclusivo este de Moe Shandong, donde se juntó, pues, aquí había ciento y la madre, ¿eh? Muchísima gente, la verdad. En fin. No, pues había gente. Aquí entiendo yo que están ya o en las pistas o esperando para el telesilla. A ver. Aquí una aficionada. Ay, madre mía. Madre mía, cómo le ve a Leticia. No. A ver. Y aquí lo vemos esquiando. Muy feliz. Está bien. Son 57 años. A ver, dicen que el esquí es como montar en bicicleta, que nunca se te olvida. Pero bueno, la verdad es que... Bueno, pues le han cogido aquí las fotos más... A ver, las ha escogido la revista Hola también. Y aquí aparece pues con los amigos con los que ha ido. Que es verdad, claro, yo quitando un poco, ¿verdad? O sea, no vemos a Felipe... no sé, a mí se me hace con 57 años, yo creo que no los aparenta. Pero bueno, veo a los amigos como mucho más mayores. Es verdad que él tiene la barba y el pelo canosos, pero veo a los amigos como muchísimo más mayores. Son 57 años, claro. Bueno, pues nada, hasta aquí yo resaltar un poco lo que se ha comentado en este caso por parte de la revista Hola de remarcar precisamente esa ausencia de Leticia. ¿Por qué no acudió Leticia? A ver, yo entiendo que es por el tema del pie. Aquí no se va a poner a esquiar, ni se va a poner en un terreno nevado que, bueno, pues una mala caída ahí puede hacer efectivamente lo más grande. Supongo que esa es un poco la razón por la que no ha ido. Llaman escapada con amigos, escapada con amigotes. Como esto ha salido hoy, pues yo me imagino que los medios más republicanos nos contarán otra historia. Otra historia a lo mejor mucho más interesante. Pero bueno, lo cierto es que bueno, a ver, yo prefiero verlo aquí que verlo, por ejemplo, cazando, ¿no? Que es otra de sus grandes aficiones. A mí no me gusta la caza, no estoy tampoco en contra. Ni en contra ni de la caza ni de los toros. Es decir, no me voy a manifestar en contra, pero no me gustan. Y a un rey, en este caso, pues verlo practicando deporte no aficiones, como pueda ser la caza, pues me parece un poco mejor. Ahí están todos juntitos. Y bueno, pues vamos a ver un poco las informaciones paralelas que salen de todo esto, porque me da a mí que esta foto en concreto va a tener bastantes titulares, para desgracia de la fan número 1 de Leticia y Felipe. En fin, lo voy a dejar por aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.